vamos a leer en Efesios, sí, ahí mismo en la misma carta que se leyó, vamos a leer 3 versículos y más tarde leeremos 3 más para completar la lectura. Y vamos a ir lento, no vamos a correr. Y vamos a tratar, yo voy a tratar de terminar en tiempo. Yo voy a tratar. O sea, realmente voy a tratar. O sea, en el capítulo 4, el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos, con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hasta aquí que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. ¿Sabe que esta es una porción maravillosa? ¿Sabe que una de las cosas que la vamos a ver, la vamos a ir viendo más adelante, es la verdad? Una de las cosas que me aterra a mí en el Evangelio es eso, la verdad. ¿Por qué me aterra la verdad? Porque lo contrario nos lleva al otro lado. Y es tan difícil, mis hermanos. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, mi mamá me decía, hey, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Muchacho, pero muchacho, tú sabes cómo es, muchacho, ¿qué? Pero después que yo era grande, yo esa cuestión, digo, no, para mí es como tú digas, bien, pero no me gusta envolverme en ese asunto, en lo que no sea verdad. Y yo quiero hablar en esta noche acerca del nuevo hombre y su caminar, empezando con la parte positiva, o sea, adaptado al paso del Salvador. Y para nosotros adaptarnos al paso del Salvador, tenemos que andar en verdad, porque si no, no nos vamos a adaptar al Señor. En humildad. El primer punto es en humildad. Vamos a ver qué nos dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad. Nada por contienda. Humildad. En Mateo, el capítulo 11, vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 11, el versículo 29, porque como 11, no, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, humilde, manso, en segunda de Corintios, vamos a leer unos cuantos versículos y entonces empezaremos a decir algo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego en la mansedumbre. O sea, humilde, manso, también dicen paciencia, pero esto en Gálatas. ¿No es que no dice Gálatas capítulo 5? Capítulo 5, el versículo 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, paciencia. Oiga, para adaptarnos al paso del Salvador, en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en tolerancia. Vamos a ver qué nos dice Colosenses, capítulo 3. ¿Qué nos dice Colosenses, capítulo 3?
versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos uno a otro, a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, soportándoos unos a otros. Y en quinto lugar, en unidad, vamos a ver qué nos dice Juan, capítulo 17, para tener una base de lo que vamos a decir. Capítulo 17, el versículo 20. Más, no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y 1 Corintios, capítulo 12, vamos a ver qué nos dice. 1 Corintios, capítulo 12, el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que debemos, hermanos, de andar adaptados, para adaptarnos al paso del Salvador, debemos ser humildes, manso, andar en paciencia, tolerancia, unidad. En primer lugar, humildad es reconocimiento de que nuestras actitudes y talentos son dones de Dios. Eso era lo que se estaba enseñando el domingo, ¿verdad que sí? Son dones de Dios. El que venga aquí y cree que sabe, yo le pregunto, mi hermano Luis, cuando usted vino al Señor, que como esta iglesia que conoció al Señor, ¿cómo qué por ciento de la palabra del Señor usted sabía? Entonces lo que usted tiene ahora es lo que el Señor le ha dado, ¿verdad que sí? Que usted enseña a la iglesia. Mire, hermano, tenemos que tener esto muy presente, que si sabemos algo, es porque el Señor lo ha dado. Yo le pregunto, yo no sé, Rachel, yo me voy a tomar la libertad, yo no sé. Cuando usted fue a la universidad, yo no sé si aquí saben, pero yo sé, porque un día más o menos hablando, pues, me di cuenta, cuando usted fue a la universidad, ¿qué sabía usted de leyes? Pues entonces aprendió allá, ¿verdad? Eso se lo dio el Señor. Mansedumbre es suavidad y benignidad en la condición o en el trato, y está libre de arrogancia y preocupaciones. En tercer lugar, paciencia, creer en Dios y comprender su fe. ¿Para qué? Para recibir las promesas de Dios. Si no creemos, ¿qué promesa? ¿Qué vamos a recibir? No vamos a recibir nada. Tolerancia. La tolerancia elimina la contención y es la llave que abre la puerta al entendimiento mutuo y al amor. La tolerancia. Unidad. Bueno, leyendo el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, unidad. Sin esto no podemos adaptarnos al paso del Salvador. Sin esto no podemos, mis hermanos. Oye, mire, yo me siento en mi casa por la mañana, me levanto. Yo no me levanto y que como a las 10, yo no puedo. Yo a las 6 algo, yo me levanto y voy a aprovechar el día, porque hay gente que se acuesta de madrugada. No, espérate, la noche para dormir. Yo aprovecho el día. Para mí, si tengo que hacer el día, se lo hago temprano. Ahora, cuando yo me siento en la mesa a leer, yo digo, Señor, por favor, ábreme el entendimiento, grábame tu palabra en mi mente y en mi corazón. ¿Para qué? Para aplicármela yo primero. Y no para aplicársela a otros, no, para ayudar a otros si quiere. Sí, porque no, yo quiero, yo me aplico. La palabra de Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Yo no nací sabiendo algo. Cuando uno ni puede hablar cuando nace. Y a medida que va creciendo, que va aprendiendo a hablar, y después todo ahí mirando por encima de los hombros. No. Mis hermanos, ahora esta es la parte positiva, la que estamos tratando, para adaptarnos al paso del Salvador. Ahora, negativo, evitando andar como los sensuales. Y esto lo vamos a leer en el versículo, aquí mismo en el capítulo 17 al 19. El versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este es el que anda negativamente. El versículo 22, no el 22, sino en el versículo 15, la primera parte. Vamos a leer la primera parte. Sus palabras, vamos a ver qué nos dice su palabra. La primera parte del versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué fue? La verdad en amor. Eso es la primera parte del versículo. Ahora, el 29, ¿qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esos son, así que debe de ser. El versículo 22 debe despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, hermano, mire, después que estamos en esto, tenemos que luchar. Esto no es nada fácil. ¿Por qué no es nada fácil? Porque tenemos un enemigo poderoso, pero nosotros estamos en el Todopoderoso. Amén.
Entonces nosotros tenemos que batallar. No es fácil, mis hermanos, no es fácil. O sea, que uno mira desde niño creciendo en la mentira. Vivimos en la mentira todos. El que tuvo el privilegio, porque es un privilegio nacer en el Evangelio. Yo nací en un hogar evangélico, porque yo no era. Esa es la verdad, yo no era. El versículo 24, debe vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Siempre con la verdad. El que anda en mentira tiene problemas, porque no está adaptado al paso del Salvador. La verdad y la mentira. El versículo 25, ¿qué nos dice? Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad, uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Habla verdad. Ahora, si notamos en el versículo 15, la importancia de prevalecer en la verdad. Vamos a ver qué dice el versículo 15. Que leímos parte. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso. Bueno, por asegurar hay que andar en verdad, que lo contrario no. Vamos a andar al paso de Él. Sí, mis hermanos, la importancia de prevalecer la verdad. Ahora, en la relación que existe entre los miembros del mismo cuerpo, entre nosotros, ya que el crecimiento equilibrado, que depende del funcionamiento normal de cada uno, encuentra grave obstáculo en cualquier mezcla de error, no importa el tamaño que sea pequeñita, hay problema en la mezcla de error, sí, por pequeña que sea, no importa. Ahora, cada miembro quien tiene obligación de desechar o despojarse de la mentira en todas sus formas. Porque hay que despojarse de eso en todas sus formas para poder andar adaptado al paso del Salvador, que incluyen el engaño, la hipocresía y la falsedad. Todo esto es producto del viejo hombre. Nosotros estamos libres de eso. Eso es producto del viejo hombre, de su semejanza nefasta del padre de mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Ay, pues si hay algún amigo en el Zoom, nosotros sabemos, pero si hay algún amigo en el Zoom, vamos a ver, ¿quién es el padre de mentira? El padre de mentira en Juan 8, el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Es padre de mentira? Ay. Entonces, mis hermanos, el enojo carnal y la ira justa, oiga, hay una ira justa. Hay una ira justa, pero vamos a ver, vamos a leer el versículo 26 y 27. En este capítulo aquí de Efesios, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga sobre el sol, no se ponga el sol sobre vuestro enojo,
ni deis lugar al diablo. Airado, pero no pequéis. Eso se hace un poquito difícil, ¿sabes? Se hace un poquito difícil. Airado, pero no pequéis. O sea, la ira justa está motivada únicamente por los intereses del reino. La ira justa solamente por eso, por los intereses del reino. A diferencia del enojo, que es consecuencia de haber sido ofendido el amor propio o el interés personal. Ahí es, cuando se le hiere el amor. Ay, se hace difícil. Esto lo encontramos, mis hermanos, también en las iglesias. El enojo es fácil, o sea, da fácil entrada al diablo. El Señor lo reprenda. Que aprovecha la ocasión para encender la chispa del odio, del rencor o de la envidia. La envidia es mala. Le voy a poner un ejemplo muy difícil, mis hermanos. Bíblico. No diga que yo vi afuera. No. Ay, solamente por él habló Jehová. ¿Y nosotros qué? Lepra, leprosa. Ay, la envidia. Hermano, para nosotros adaptarnos al paso del Salvador, estudiamos la palabra también, porque ahí es que aprendemos, ahí es que yo aprendo, yo trato entonces de ajustarme más al paso del Salvador. Porque es penoso que María tratara de atacar a su propio hermano. Pero eso es lo que es, mi hermano, la envidia. Ahora, la envidia, con toda su mala consecuencia, por lo que la Escritura provee remedio sabio, ¿para qué? Para dar lugar a la ira de Dios, es decir, no tomar venganza por nosotros mismos. Porque en Romanos, capítulo 12, vamos a ver qué nos dice. Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejemos al Señor. ¿Le hacen algo? No es el Señor. Es ese que va a cobrar. Y ese, oiga, mira, el Señor sabe, nosotros lo sabemos, conoce la intención del corazón. Nosotros tratamos de hacer las cosas y cuando nosotros creemos que el Señor no sabe, ¿cómo no va a saber? Yo no caigo en ese, como decimos nosotros en Santo Domingo, yo no caigo en ese gancho. Yo no caigo en ese gancho de que yo voy a hacer la cosa porque Señor, oye, que Luis no la va a hacer. ¿Qué me importa que Luis no la sepa? Que no tiene que saber el Señor y Él la sabe antes que yo la haga. Él sabe lo que yo voy a hacer. Si bien hiciere, no será enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Se le dijo a Caín. Señor, le está diciendo, que yo sabía que él iba a matar a Caín. Vamos a suponer, no, pero el Señor sabía lo que había en el corazón de Caín. Entonces, cualquier cosa que yo tengo aquí en mi mente, el Señor sabe. Para adaptarnos al paso del Salvador. Hermanos, debemos entender
que todas estas cosas luchemos y echémoslas atrás. No es fácil, hay cosas que se hacen un poco difíciles a uno, pero no es fácil. Moody dijo una vez, o señaló que él no daría $1 por un cristiano sin temperamento. Pero también dijo que no daría un centavo por un cristiano que no sepa controlar su genio. Hay un enojo justo, como le dije. Vamos a ver. En Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en pie, y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, bueno, si era del Señor, de él proviene. Todo lo que proviene del Señor es santo. Es el enojo santo. Mirándolo, ¿qué le dijo? Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue sanada. Enojo santo. Ay, mis hermanos, nosotros sí debemos tener cuidado nosotros con el enojo, ¿sabes? Porque es difícil. Ahora dice: debe dejar de robar. Parece indicar, en el versículo 28, en la lectura, Rafael leyó este versículo, el 28, el que hurta no hurte más, sino que trabaje. O sea, mis hermanos, yo entiendo que Alipio enseñaba que cuando los apóstoles estaban, vamos a decirlo así, parece ser que estaban en la gloria en Jerusalén, pero cuando vino la persecución tuvieron que salir disparados. Pero ellos iban corriendo y predicando. La gente se iban convirtiendo. ¿Había Biblia? No, ellos no tenían nada. La gente se convertían. Nosotros tenemos la palabra completa, ellos no tenían nada. Entonces, ¿cómo venían ellos al Señor? ¿Cómo estaban? ¿Cómo debemos venir al Señor? Conforme como estábamos. Así vinimos al Señor. Nadie se limpió del pecado. Vinimos como estábamos al Señor. Así fueron aquellos. La mayor parte de esa gente ocultaban, ¿eran qué? Eran esclavos que vivían oprimidos. Muchos de ellos eran esclavos. Pero ellos vinieron al Señor. Ellos siguieron haciendo lo suyo porque vinieron al Señor. Pero por eso se escribió esto, para abolir eso. Si cuando nosotros vinimos al Señor, si en el trabajo hay esta herramienta, entonces la lleva el otro. Bueno, pues está robando. Pero cuando viene el Señor, dice: oye, espérate, el Señor dice que no el tema es ocultar. Entonces ellos vinieron tal como estaban al Señor. Pero luego ellos fueron limpios, así como nosotros hemos sido limpios, así fueron ellos limpios también. El que hurte, no hurte más,
el versículo 29 y 30, ese es el lenguaje que edifica y el que corrompe también. ¿Qué dice el 29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Bueno, la palabra corrompida se le aplica a la fruta, ya lo sabemos, a la fruta que se ha echado a perder, que si se dejan junto a las demás, pues, ¿qué va a hacer? Va a dañar la buena. Ahora, el habla del creyente ha de ser de bendición a otros. Cuando vamos a hablar con otros, debemos buscar la forma de que sea de bendición. Ahora, ¿qué tipo de conversación? De conversación, oye, que nunca se fomente la corrupción en nuestra boca, hablar tontería y cosas que sea dañina. No se debe, no debemos. Ahora, contritar o agradar al Espíritu Santo en el versículo 30, según nuestro trato a otros miembros de la familia cristiana, traeremos gozo o tristeza a Carlos, tal vez a Rafi, al corazón de Dios, y debemos evitar eso. Sí, mis hermanos, nuestro trato a otros miembros de la familia cristiana traeremos gozo o tristeza al corazón de Dios. Así que por eso debemos traer lo que edifica, lo que edifica. Ahora, la idea de entristecer al Espíritu de Dios por una palabra ofensiva es especialmente significativa, ya que es por la boca del creyente que tantas veces Dios se manifiesta a otro por nuestra boca. Oye, entonces estoy insultando. Ay, no creo, no que debe de ser así. Hermano, nuestra boca es un instrumento que el Señor se ha dignado en poner a su servicio. ¿Para qué? Para la proclamación de la verdad y de su amor. Eso nosotros que debemos es proclamar la verdad de Dios. El amor. No importa, a veces que le dicen cosas a uno, como decimos ya en Santo Domingo, vamos a hacernos el chivo loco. Me dicen cualquier cosa, vamos a hacerme el chivo loco. Yo le dije a Rafi una vez que me dijeron algo, ¿por qué? Sí, si uno va a guerrear, no, oye, al Señor de la gloria, hablaban mal de él. ¿Y cuando él insultó a nadie? No. Ahora, por lo que el mal uso de este órgano, o sea, de la boca, implica el rechazamiento del control del espíritu. ¿Para qué? Para dejarse llevar por otro espíritu muy distinto. ¿Y quién quiere eso? Nadie quiere eso. Ahora, como nuevo hombre que somos, debemos adaptarnos al paso del Salvador. Ahora, para nosotros, adaptarnos al paso del Salvador, debemos de andar en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en tolerancia, en unidad.
hacemos esto, mis hermanos, y será una iglesia fuerte. Una iglesia donde la verdad prevalece, echamos fuera la mentira y vamos a ser una iglesia fuerte. Necesariamente no tiene que ser mucho. La iglesia de Filadelfia no tenía fuerza, pero ¿quién la sostenía? El Señor. Entonces, eso es lo que necesitamos, una iglesia que sea sostenida por el Señor. Y si nosotros ¿cómo les digo? No adaptamos el paso del Salvador de esta manera que Él nos enseña en su palabra, no vamos a fallar, porque Él que dice que si lo hacemos así. Mis hermanos, terminé en tiempo. Obedecer y confiar en Jesús es la señal.